Hoy os traigo un vídeo súper interesante. La verdad es que estos últimos días he estado volcada estudiando la genética, la epigenética y cómo afecta esta no solo a la salud, sino a nuestra conducta. Sí, lo estás oyendo bien. Hay ciertos genes que nos determinan, al menos de momento, para eso luego está la epigenética, que nos determinan cómo reaccionamos ante ciertos estímulos emocionales. Así que creo que he encontrado como un filón para el tema del desarrollo personal y para el tema del autoliderazgo. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto o a veces por qué, a pesar de que nos empeñamos, ¿no?, en amar, en hacer ciertas cosas, en perdonar, en tener menos estrés, no lo logramos? Bien, podría ser una causa genética. Así que quédate a ver este vídeo porque te voy a contar todo bajado a tierra, te voy a poner ejemplos y te voy a explicar un poco en qué consiste la genética, en qué consiste la epigenética. Bueno, la epigenética se está estudiando todavía, pero bueno, hay ciertas cosas que ya se tienen más o menos estudiadas y cómo podemos modificar o entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Ahora comprenderemos por qué esa persona que nos parece tan odiosa a lo mejor no puede evitarlo, porque es que resulta que tiene un gen que le evita tener empatía. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el vídeo porque vamos a verlo paso a paso. Bien, estos últimos meses me lo he pasado muy bien estudiando la genética porque me ha resultado súper curioso. ¿Sabíais que hay genes que pueden determinar cuál es vuestro sabor favorito de helado? ¿O sabéis que hay genes que determinan si tenemos la capacidad de oler los espárragos en la orina? También hay genes que determinan que nos puede resultar bastante irritante escuchar a otras personas masticar. Ese sonido de la saliva nos puede irritar mucho a unas personas y a otras no. ¿Por qué es? Sí, es debido a los genes. Y así con un sinfín de cosas. Ya sabéis que la genética es un campo que todavía está por explotar. Se conoce evidentemente muchas más cosas que hace 30 años, pero todavía nos queda muchísimo por aprender dentro de lo que es la genética. Bueno, y dentro de la epigenética ya ni os cuento. La epigenética, además de ser más nueva, es mucho más extensa todavía que la genética, porque realmente la genética es la que es. O sea, nosotros heredamos un número determinado de genes y punto, ya está, ¿vale? Y podemos tener diferentes combinaciones de alelos, ahora os lo cuento. Pero la epigenética, digamos que es esa función que tiene el cuerpo que nos ayuda a sobrevivir sobre varias generaciones. Es decir, dependiendo de cómo sea nuestro entorno, dependiendo de las agresiones o no agresiones que nos encontremos, ya sean físicas, emocionales o de diferente índole, vamos como tapando, metilando en este caso, bueno, ya os lo explicaré a nivel un poco más científico, pero vamos como activando y desactivando genes para poder adaptarnos a ese medio en el que vivimos. Claro, esto puede ser un éxito y hacer que las futuras generaciones pues tengan una mejor vida, tanto a nivel emocional como de salud, o puede ser un pequeño fracaso y por intentar adaptarnos al medio, si es muy agresivo el medio que tenemos, ya sea lo que ingerimos, con la comida, con lo que respiramos, si es demasiado dañino, al final pues acaban apareciendo enfermedades, ¿no? Como todos conocemos el típico caso del cáncer. Entonces, de todo lo que heredamos de los genes, digamos que más o menos entre un 10 y un 20%, todavía no lo tienen claro, pero más o menos entre un 10 y un 20% de los genes son inamovibles, es decir, son los que van a determinar que yo mida 2 metros o que mida 1,5 metros, que tenga los ojos verdes o que tenga los ojos marrones, que tenga el color del pelo, un montón de cosas, ¿no? Que eso pues básicamente no va a cambiar, a no ser que haya una manipulación genética. Entiendo que en un futuro quizás podemos cambiar de color de ojos cuando nos dé la gana, pero de momento no lo sabemos. Y luego está la epigenética. La epigenética es cómo influye el medio ambiente, vamos a decir el contexto, todo lo que sea externo a nuestros genes puede generar que nuestro propio cuerpo, para defenderse o para adaptarse, acabe encendiendo o apagando ciertos genes. Para adaptarse a este medio existen básicamente como dos funciones biológicas. Hay más, pero las más conocidas, las más estudiadas son la acetilación y la metilación. Os lo cuento así un poquito para los que seáis más curiosos a nivel científico. La acetilación realmente consiste en que todo nuestro ADN está dentro de las células. Ya lo sabéis, dentro de cada célula existe la misma secuencia de ADN, que, ojo, si la pudiéramos estirar ocuparía 2 metros. Y esa línea de 2 metros con información sobre nosotros se encuentra completamente metida, enrollada y compactada, ¿no?, a través de proteínas, a través de histonas, enrollada y demás, se encuentra dentro del núcleo de la célula. Absolutamente todas nuestras células tienen la misma información genética, solo que a la hora de formarnos en el vientre de la madre, pues ciertas células decidieron que iban a ser un ojo y activaron ciertas partes de los genes y otras partes las desactivaron y por lo tanto han quedado formadas como célula que tiene la capacidad de ver
o célula que tiene la capacidad de ser dura, como por ejemplo la uña, para proteger la punta de los dedos, o por ejemplo hay células que acabaron siendo el hígado y tienen que estar especializadas en otra cosa. Todas las células tienen exactamente el mismo contenido de ADN, solo que tienen activadas ciertas partes según la función que tienen que realizar o no. Pero bueno, como os decía, el ADN se encuentra enrollado, comprimido, compactado, sobre todo a través de las histonas, y muchas veces para poder acceder a ese ADN, leerlo y activarlo o taparlo o lo que sea, no se puede, ¿no? Porque está ahí completamente comprimido. Entonces, para eso existe el proceso de acetilación, que lo que hace la acetilación realmente es añadir un grupo acetilo que hace que las histonas relajen, ¿no? Relajen la compresión que tienen ahí hecha con el ADN, y entonces el ADN como que se relaja, se expande y es más fácil acceder a él, leerlo, activarlo, desactivarlo, lo que sea, ¿no? Y luego tenemos el proceso de la metilación. Quizás es el proceso más estudiado, el más importante y el que quizás está causando mayor transformación, tanto para bien como para mal en nosotros. Y la metilación es tan sencillo como si yo os enseño aquí una hoja de texto y os tapo algunas palabras. Si vosotros leéis ese texto, os enteraréis de una historia X. Pero si yo ahora quito esas pegatinas y tapo unas palabras distintas y volvéis a leer el texto, probablemente la historia que estáis leyendo en este caso es diferente. Ya sería una historia Y, por ejemplo. La metilación lo que hace es esto. Es como tapar, ¿no?, algunos ciertos genes en cierta combinación para que la célula pues realice una actividad o realice otra. El ejemplo más sencillo que todos conocemos sería, por ejemplo, si os hacéis una herida. Imaginaos que os hacéis una herida en la mano, pues claro, habrá tejidos dañados, habrá que crear nuevas células para volver, ¿no?, a coser, para volver a unir la piel, para volver a reparar el tejido. Y claro, esas células nuevas, ¿cómo se fabrican? Lo que ocurre es que en las células que están alrededor de la herida se produce una metilación y entonces se activan ciertos genes que son los de la replicación y hacen que esas células comiencen a dividirse hasta que terminan de cerrar la herida. Un caso parecido sería el cáncer, que todos conocemos. Realmente ahí también hay una mala metilación. Se tapan ciertos genes que hacen que las células empiecen a reproducirse y que nunca paren. En una herida, cuando la herida se repara, ya el proceso frena. En este caso, pues habría una mala metilación y debido a algún daño causado por algo externo también, alguna sustancia que hemos inhalado, que hemos ingerido, la comida, todo lo que hacemos, ¿no?, todo el daño que vamos provocando a nuestro cuerpo por dentro, debido pues a la civilización en la que todos vivimos, pues esas heridas se pueden reparar bien, como esto que os he comentado, o se pueden reparar mal. Es decir, que empiecen a repararse y a reproducirse y a replicarse de manera continua y sin parar, provocando otros daños como ya sabemos. Pero ¿qué ocurre? Que la epigenética no solo es algo tan fisiológico, la epigenética es mucho más amplia. No solo nos habla de esta parte más fisiológica que os acabo de contar, también hay epigenética transgeneracional. Sí, lo habéis oído bien. Ya han demostrado incluso en laboratorio, y si queréis abajo os dejo referencias de algunos papers científicos que podéis traducir al español para entenderlo mejor. Y ahí os explican que más o menos, bueno, depende de qué paper leas, hay algunos que han deducido que hasta 4 generaciones más adelante se siguen transmitiendo la epigenética. Incluso otros dicen que hasta 7 generaciones. Y se transmite toda la epigenética, no solo de la parte fisiológica, sino de la parte emocional. Porque sí, nosotros para poder sobrevivir en este mundo también recibimos daños emocionales o daños mentales o daños que no son fisiológicos, pero que nos hacen tener cambios en la actitud, en la conducta para poder sobrevivir. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que muchas veces si nuestro tatarabuelo vivió una situación traumática o vivió con una conducta que no quiso mover debido también a alguna especie de trauma, ¿no?, de me han engañado, pues para que no me engañen a partir de ahora voy a desconfiar de todo el mundo, ¿no?, y se muere desconfiando. Bueno, pues al final esa epigenética que ha transformado sus genes, los genes de su conducta, se ha ido transmitiendo, se puede ir transmitiendo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y de repente yo resulta que nazco con esa conducta de desconfianza y además digo, ¿y por qué me viene esta desconfianza? ¿Será por algún trauma infantil? No, pues muchas veces nos viene simplemente de un transgeneracional. Así se transmiten los traumas, así se transmite un poco lo que habla la biodescodificación. Y sí, hay genes que determinan esto. Mirad un momento en la pantalla. Bien, aquí en esta pantalla quiero mostraros, bueno, esta web que me ha parecido la leche, que se llama Genetic Life Hacks. La podéis traducir al castellano, ¿vale? Está en inglés, pero tiene cientos de artículos súper interesantes escritos por esta chica, Debbie Moon. Debbie Moon, gracias por favor por haber escrito todo esto, porque es increíble la cantidad de información que hay aquí, en este blog. Realmente aquí tenéis un montón de información gratuita, ¿vale?
De todas formas, haré un vídeo explicándoos un poco cómo es el proceso y enseñándoos varios artículos de esta web que son súper interesantes, de cosas que es que os van a explotar la cabeza. ¿De verdad esto funciona así? Bueno, al final del vídeo os comentaré algunas curiosidades, pero hay muchísimas más. De hecho, cuando tú entras en este blog, hay una parte abierta como un 80% gratuito y luego hay otra parte que es de pago. Por ejemplo, aquí va a hablar de los genes que nos influyen, ¿no?, en la parte de la ansiedad y demás. Y si me voy para abajo, ¿vale? Estos genes son, por ejemplo, el RS5751876 y el RS53576. Si le subimos los datos en crudo de la empresa con la cual nos hayamos hecho el análisis genético, nos va a poner directamente aquí en esta casilla cuáles son nuestros alelos. ¿Qué son los alelos? Los alelos son 2 letras, o sea, cada gen tiene 2 letras, una heredada del padre y una letra heredada de la madre, ¿vale? Entonces la combinación esta que tenemos aquí de alelos es siempre una del padre y una de la madre. Y esa combinación de alelos va a hacer que nuestro gen funcione de una forma o funcione de otra. Por ejemplo, en este de aquí, que es el que os comentaba, en este sí explica más cosas. Ahora profundizaremos en él. Este es el gen de la empatía. El que tiene la combinación GG es el más empático. El que tiene AG es menos empático y menos sensible. Y sobre todo ya si tenemos el AA, somos menos empáticos todavía que el AG, menos sensibles al rechazo social y por lo tanto más resilientes en el caso de una separación, ya sea de amistad, de pareja o de lo que sea, ¿no? Pues aquí, si elegís la opción gratuita, podéis leer toda esta información, solo que tendréis que copiar este numerito y luego ir a la tabla de Excel con vuestros datos en crudo, que son cientos de miles de líneas, es un archivo gigante, pero bueno, le podéis dar ahí a la lupa a buscar y os buscaría más o menos este dato y os diría cuál es vuestra combinación, si es GG, AG o AA. Entonces ya podéis volver aquí y leer qué significa. Y luego también lo que trae esta web, que lo trae tapado en formato gratuito, sería todo lo que son los life hacks, es decir, los tips para la vida. Qué cosas podemos hacer o qué cosas podemos tomar, como más información, o nos dicen cosas básicas, ¿no?, como ejercicio, luz solar, si debemos hacer ejercicio o no, porque no siempre es bueno hacer ejercicio, depende de qué gen tengas. Puede ser que en tu caso el ejercicio no te genere beneficios, sino que te genere al revés, que te genere toxicidad y malestar en este caso, ¿vale? Bueno, y aquí podéis encontrar como más suplementos, estilo de vida, todo eso, y esa parte sería la que es de pago. Pero creedme que merece la pena porque es que, bueno, el próximo vídeo que os haré, donde voy a meterme en algunos genes curiosos para que podamos ver y comprendernos y comprender a los demás, lo vamos a ver con más detalle. Ahí vais a ver el verdadero valor de esto. Pero ojo, que también si tienes tiempo y te sabes mover, lo puedes tener de forma gratuita. Realmente digamos que las personas que lo buscáis más sencillo, que no queréis andar buscando información y que tampoco necesitáis tanta información, hay un tipo de test genético que os voy a poner aquí abajo, que está en Amazon. Ese es el que yo me he hecho. Y este también te puedes descargar tus datos en crudo. Los puedes descargar y luego subirlos a webs como esta. Pero si quieres profundizar más, yo casi te diría, si te va a gustar leer esto en profundidad y conocerte y todo eso y saber qué puedes hacer con tu vida, yo te recomendaría este otro, 23andMe, la versión 4 a ser posible, porque de esta suele haber más datos. A veces nos encontramos, no sé si me ocurre aquí, por ejemplo, en este gen de aquí, si os fijáis aquí tengo 2 rayitas, no aparecen los alelos. Eso es porque en el que yo me he hecho no vienen esos datos. En cambio, en el 23andMe versión 4 sí que vienen estos datos. Pero os voy a poner este ejemplo, ¿vale? Este que hemos visto antes, el más empático, menos empático. ¿Qué significa esto? Pues que podemos entender que haya personas menos empáticas que no sean sensibles al rechazo social o que a lo mejor, bueno, imaginaros que hemos tenido una pareja que tiene esta combinación de alelos, nos hemos separado y esta persona parece que no nos echa de menos, ¿no? Y a lo mejor estamos pensando, Dios mío, es que no me echa ni de menos, qué poca empatía, qué poco cariño, qué poco tal. Bueno, es que a lo mejor simplemente tiene esa poca empatía porque tiene esta combinación de alelos. Ojo, esa conducta se puede cambiar, se puede modificar, pero no tiene por qué modificarla. Y son sus genes, o sea, simplemente nos sirve para entender, vale, es que la actitud que está teniendo no es porque no me quiere, a lo mejor me quiere, pero como no tiene tanta empatía, pues no tiene esa necesidad de contacto, ¿no? En cambio, por ejemplo, las personas que son más empáticas, que como es mi caso de aquí, por un lado, tiene una parte buena, pero bueno, aquí te están mostrando la parte mala. Evidentemente, la parte mala de ser más empático, pues que tienes mayor riesgo de ansiedad por separación, tanto en adultos como en niños, sobre todo cuando se combina con este otro gen que estará por ahí abajo, con este gen de aquí abajo. Vale. Vale, pues mira, en este caso yo también tengo este gen activado, porque en cuanto tengas uno de los alelos, vamos a decir, malos, ya lo tienes medio activado, ¿vale? En este caso no es activado del todo, pero es medio activado.
En este caso no es que tenga la peor combinación de todas, pero tengo como una mala combinación. Y luego tengo menos estrés o respuesta de cortisol si recibo apoyo social. Y existiría una mayor ansiedad por separación en adultos si además tengo depresión, ¿no? Y también esta combinación de alelos en este gen hace que tenga niveles alterados de cortisol y de presión arterial alterada con el rechazo social. Esto que veis aquí influye en cómo he nacido. Pero como llevo tanto trabajo de desarrollo personal, de autoconocimiento, de autoconfianza y demás, todo esto se ha reducido bastante. Es decir, a mí ahora mismo el rechazo social no me genera ningún problema. Y esto lo digo por aquellas personas que sintáis que el rechazo es una de vuestras mayores heridas. Esa herida puede ser simplemente porque tenéis unos genes que están haciendo que vuestro cortisol, la presión arterial, la ansiedad, bueno, todos los motores que se mueven a la hora de tener ansiedad y demás, pues están ahí actuando. Pero podemos controlarlos. Se puede controlar la ansiedad. Se puede controlar aprendiendo a aceptar el rechazo social o la separación y este tipo de cosas. Entonces, si os fijáis, hay genes como este que pueden determinar estas actitudes en la vida. ¿A cuántas personas hemos conocido que son muy poco empáticas y que pasan de todo el mundo, que como que parece que no sienten amor, ¿no? O a cuántas personas hemos conocido que debido a su exceso de empatía son personas que sufren, sobre todo cuando hay esa separación, ese rechazo, ¿no? Esto nos sirve para entender más a los demás y también para entendernos más a nosotros. Y esto os lo muestro más que nada porque muchas veces vamos a talleres de desarrollo personal y nos empeñamos muchas veces en encajar en ciertas piezas, cuando realmente a lo mejor no tenemos por qué encajar, porque realmente nuestros genes en el fondo determinan este tipo de cosas. Solo que yo con la epigenética puedo, por ejemplo, sufrir menos o puedo aprender a interesarme por los demás. Aunque en el fondo, quizás debido a mis genes, ¿no? A quien tenga la combinación AA, pues a lo mejor no va a tener nunca empatía, pero puede aprender ese tipo de conductas también para sobrevivir. Porque si no tienes esa conducta como que te interesan los demás, puede ser que los demás desaparezcan y entonces la supervivencia sea difícil. No quizás ahora, vivimos ya en sociedades muy desarrolladas, pero antes, cuando alguien dependía de la tribu y vivíamos en cuevas y demás, dependías de los demás. Si tú tenías muy poca empatía, las personas tenían tendencia a no querer juntarse contigo, a olvidarse de ti o lo que fuera. Y en este caso sí corría peligro pues tu supervivencia. Que quizás las personas que hemos desarrollado más la empatía es porque traemos unos genes donde hemos vivido como el rechazo social o la separación como algo de no supervivencia. Entonces, para sobrevivir necesito tener empatía y necesito como despertar en mí la ansiedad y el cortisol y demás para ponerme una alerta de, ojo, si me quedo sola no sobrevivo. Simplemente con esto lo que quería mostraros es que muchas veces por no conocernos, no conocer cómo son incluso la base de nuestros genes, nos estamos forzando a ser quienes no somos, a ser aquello que se pone de moda. Entonces, no todos los hábitos saludables que nos dicen son buenos para nosotros, va a depender mucho de ciertos tipos de genes. No todo el desarrollo personal tiene que ir de la misma manera y con la misma rapidez y con la misma eficacia en todo el mundo, porque para eso tenemos estos mecanismos. Pero lo que sí que podemos hacer es preguntarnos para qué hemos heredado en concreto esta combinación de alelos que me hace ser de esta forma en concreto. Así que aquí veis que con la epigenética se pueden modificar la expresión de nuestros genes, porque realmente la epigenética es eso. La genética es una cosa y eso no cambia, eso es la base, es la secuencia de ADN es esa y esa soy yo, pero luego la epigenética hace que mis genes se expresen o no se expresen, o se expresen de una manera o se expresen de otra. Como veis, hay genes que pueden determinar cómo nos sentimos ante ciertas situaciones de la vida, aunque no hayamos vivido ese trauma en ningún momento de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Significa que podemos comprendernos y comprender a los demás. Significa que si conozco a alguien que carece de empatía, no es porque él lo haya decidido ni porque sea mala persona, es que muchas veces lo tiene determinado por sus genes y lo ha heredado simplemente por supervivencia. Quizás en su familia alguien necesitó tener falta de empatía total para poder sobrevivir y ahora él lo ha heredado. O en el caso contrario, podemos ser personas que sufrimos muchísimo cuando tenemos una separación de pareja o cuando de pequeños nos separamos de nuestros padres, lo vivimos con mayor ansiedad y mayor trauma que otras personas debido a la empatía. Y también esta empatía pues, se desarrolló por temas de supervivencia.
¿Qué pasa? Que tanto si tenemos una combinación de genes como si tenemos otra, esto va a determinar en mayor o menor medida cómo nos comportamos, cuál es nuestra conducta, cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestras inercias emocionales. Pero eso no significa que no se puedan cambiar. De hecho, si por ejemplo naces con el gen de la empatía y te genera demasiado trauma separarte, ¿no? Pues en esta vida tú, como adulto, tú puedes trabajar esa parte. Trabajar y hacerla menos traumática, hacerle creer o sentir a tu cuerpo que realmente para sobrevivir no hace falta o tener tanta empatía o sufrir tanto por tener empatía. Se trata de, sabiendo que quizás tengo estos genes y por lo tanto tengo más empatía, ya sé que me trauma más este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de situaciones en la vida. Pues sabiéndolo, me trabajo esa parte y trabajándotela puedes llegar a sufrir menos y esto sería una forma de epigenética, porque sería una forma de decirle a nuestros genes, oye, esto no es tan grave, mi supervivencia no depende de ello, vamos a cambiarlo, vamos a hacer la existencia más agradable. Y si yo logro cambiarlo, entonces logro transmitírselo a mis futuros hijos. Si por lo que sea lo cambio después de haber tenido hijos, no os preocupéis que todavía se puede cambiar, porque como os he dicho, la epigenética va a depender del contexto del entorno en el que yo viva. Muchas veces transmitimos a nuestros hijos esas conductas de manera inconsciente. No somos conscientes de que si nosotros, por ejemplo, tenemos ese gen de la empatía y sentimos miedo ante la separación, ¿no? Y por lo que sea, nuestra pareja, el padre de nuestros hijos, se va de nuestro lado y lo vivimos con angustia y con estrés, aunque yo me esconda, mis hijos lo van a percibir porque eso se percibe. Le llegan esas cosas porque perciben en ti ese nerviosismo, esa actitud, ese estrés, esa depresión o lo que sea cuando te has separado de tu pareja. Pero ¿qué pasa si tú has empezado a desarrollar esa parte, la has empezado a trabajar y resulta que ya separarte no te genera tanta angustia, no te genera estrés, lo entiendes, de hecho te vuelcas más a lo mejor en una actitud de cuidar más de ti, de estar más pendiente de ti, pues todo eso también se lo vas a transmitir a tus hijos, aunque ya hayan nacido, porque tú en ese momento lo que estás haciendo es formar parte de su entorno, de su contexto, y él al percibirlo y más de una madre, lo va a asimilar con mayor naturalidad, porque muchas veces los hijos, y cuanto más pequeños son, ya sabemos todos que imitan a los padres, pero es por pura supervivencia. Entienden que si sus padres han llegado a la edad adulta, ya han llegado a tener hijos con esa actitud, entonces esa actitud es la que me va a hacer sobrevivir mínimo hasta la edad de mis padres. Por eso, claro, de pequeños nos vamos tragando de todo, porque todos vamos por la vida de manera inconsciente, tanto los padres como los hijos. Entonces, la gracia está en que cuando tú ya te haces adulto, te das cuenta de que ciertos programas que has heredado creyendo que eran para sobrevivir, pues que quizás al revés, en vez de hacerte sobrevivir, lo que te están haciendo es amargarte la vida. Entonces, pues puedes decidir cambiar esos programas o decidir que ya no te son tan útiles o que no son necesarios para la supervivencia realmente. Y esta epigenética también funciona en el vientre de la madre. Por eso siempre dicen que es tan importante, ojo, no solamente lo que hace la madre, es decir, lo que come mientras está embarazada, lo que inhala, ¿no? Si está rodeada en un sitio tóxico, por ejemplo, también influye mucho las emociones, los disgustos, las peleas, un montón de cosas. O sea, prácticamente toda la vida de la madre, todo lo que le ocurra durante el embarazo va a ser epigenética para el niño que está en su vientre. Porque pensad que desde el momento en el que somos concebidos, el cuerpo está constantemente aprendiendo a través de la epigenética qué cosas le van a hacer sobrevivir más o no. Y eso es un constante aprendizaje hasta que nos vayamos de este mundo. Por eso, en el caso de los gemelos idénticos, se observa, esto se ha estudiado mucho, se observa que cuanto más pequeños son, más similar es su epigenética, porque vivieron lo mismo en el vientre de la madre, porque la infancia fue parecida, vivieron en el mismo entorno, ¿no? Con los tóxicos que haya, con las mismas peleas o disgustos que tuvieran sus padres o sus familiares. Y sin embargo, cuando los gemelos se separan y viven cada uno en una ciudad, llevan una vida distinta, con hábitos distintos, porque los hábitos hace mucha parte de la epigenética, ya lo veremos. Pues se ha observado que cuanto mayores son, más varía su epigenética, mucho más. Sobre todo se han tenido vidas muy distintas, es decir, si hay una persona, uno de ellos era muy deportista y el otro era más sedentario, evidentemente eso es epigenética, eso transforma en parte la expresión de nuestros genes, no nuestra cadena de ADN, pero sí la expresión de nuestros genes. Por eso se dice que, claro, hay genes que determinan, por ejemplo, el color de los ojos y no se puede cambiar, y luego hay otros genes, muchísimos genes, que simplemente lo que expresan es la probabilidad de desarrollar una enfermedad,
sobre todo tipo degenerativo, ¿no? O tipo, bueno, por los malos hábitos, como la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, o por ejemplo el cáncer, el Alzheimer, ¿no? Todas estas enfermedades, aunque tú tengas unos genes que tengan una mayor predisposición a tener la enfermedad, yo puedo cambiar a través de mis hábitos el hecho de desarrollar esa enfermedad o no. Así que tú tengas una alta probabilidad de desarrollar una enfermedad X no significa que vayas a tener esa enfermedad, a no ser que sea ya una mutación genética que ya sea inamovible, ¿no? Como el tema del color de los ojos. Os pongo mi ejemplo. Yo en muchos de los genes que determinan la diabetes tipo 2, yo tengo una alta probabilidad de desarrollarlo. ¿Qué significa eso? ¿Que la voy a desarrollar? Pues va a depender de mis hábitos. Si yo ahora me atiborro de hidratos de carbono y de azúcares y mi dieta se basa en eso y tengo sedentarismo y tengo sobrepeso, pues casi seguro, vamos, ya no os diría que un 100%, pero casi seguro que desarrolle una diabetes tipo 2. En cambio, si no tengo sedentarismo, si cuido mi dieta e ingiero más proteínas y grasas en lugar de tantos azúcares e hidratos de carbono y además cuido mi peso, no tengo sobrepeso y demás, pues probablemente nunca desarrolle la diabetes tipo 2. Pero conocerlo está genial porque nos da poder sobre nosotros mismos. En este tipo de test genéticos, como los que os estoy mostrando aquí en la pantalla, algunos son muy accesibles, es muy fácil hacerse el test y algunos incluso pues te leen alguno de los genes y más o menos te dicen que tienes alta probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades. También te dicen que, ojo, que si quieres puedes tapar esa información y cuando te llegue el test, pues tú no vas a saber, por ejemplo, si no te apetece saber si tienes altas probabilidades de desarrollar Alzheimer, pues lo puedes tapar y no verlo. Pero ojo, yo creo que verlo a mí me ayuda, porque me ayuda a conocerme más y me ayuda a tener más el liderazgo de mi vida en temas de salud y también en temas de conducta, porque viendo esto te das cuenta de, claro, ahora entiendo por qué tengo tanta empatía o por qué me estresa tanto esta situación o por qué tengo esta conducta, pero ojo, tampoco debemos caer en esto de, no, claro, es que a mí como los genes me dicen que voy a tener diabetes 2, ¿para qué la voy a evitar? Yo voy a seguir comiendo dulces y bueno, pues ya está, pues cuando me llegue me pincho insulina y ya está. Ojo, esa actitud la puedes tener, eres libre de tenerla. Pero aquí en este canal ya sabéis que estamos hablando de liderazgo personal, de cómo liderar tu vida, de cómo tener el control o por lo menos tener el poder sobre temas como tu salud, tu actitud ante la vida, tu mentalidad. Todo eso se puede cambiar con los hábitos. Pero claro, también para cambiarlo es bueno conocerlo, porque yo en parte ya sospechaba que tenía algunos problemas con los azúcares, pero ahora viendo la genética me queda muy claro que si tengo esa tendencia, pues bueno, voy a tener que sostener una serie de hábitos si no quiero caer enferma. Por eso considero que es bueno conocerse, saber en temas de salud o en temas fisiológicos hacia dónde tenemos tendencia o incluso cómo nos funciona. Yo, por ejemplo, esto que os comentaba, he investigado en profundidad el tema de la genética porque, bueno, me he pasado toda mi vida con ciertos problemas de salud, pero a pesar de que iba a los médicos no sabían qué me pasaba, tampoco era nada grave, o sea, podía hacer relativamente vida normal. Pero yo notaba que había algo raro en mí, que no terminaba de hacer vida normal. Y bueno, todo eso se ha ido, vamos a decir, agravando, los síntomas han ido agravando hasta que este verano acabé bastante mal. Por eso tuve también que parar en parte el canal. Y claro, parecía que nadie sabía qué me pasaba, porque yo había llevado una vida muy sana, una epigenética muy sana. Deporte, buena comida, más comida orgánica, todo parecía muy bien. Incluso el tema del estrés, de las emociones, lo tenía también ya muy trabajado. El caso es que era como, bueno, ¿y qué puede estar fallando? Bueno, pues al final, ¿qué es lo que estaba fallando? La genética. En este caso estaba fallando un gen de esos que determinan, como los ojos, el color de los ojos, y que no se puede cambiar con la epigenética. Bueno, miento, sí se puede cambiar. Aquí la epigenética que hay es que tengo que ingerir una serie de vitaminas que mi cuerpo no procesa y si las ingiero de manera externa, entonces ya estoy no modificando la genética, pero sí modificando mi vida, ¿no? He pasado de estar prácticamente enferma ya cada vez más a prácticamente estar recuperada. Así que así, a modo resumido, tenemos por un lado lo que son los genes, la genética, el ADN, la secuencia de ADN que nos determina a cada uno quiénes somos, que es independiente, es individual. Luego tenemos la epigenética, que sería como una forma de tapar o de activar o de desactivar ciertos genes, sería como tocar una combinación dentro del ADN que va a hacer que tengamos ciertas
como os decía, ciertos cambios físicos o ciertos cambios conductuales, psicológicos, emocionales. Podemos cambiar eso, lo podemos cambiar con la epigenética, que siempre va a estar provocado por algo que venga de fuera. Es decir, nuestro propio cuerpo puede metilar, ¿no? Puede actuar con esta epigenética sobre nuestros propios genes, pero a raíz de los estímulos externos, ya sean físicos, emocionales o mentales. Hay ciertos genes que no se pueden mover, como por ejemplo el color de los ojos, y en cambio hay otros genes que van a determinar la probabilidad que tenemos de desarrollar ciertas enfermedades, y esos genes pues sí que se pueden transformar sobre todo con la epigenética, es decir, con los hábitos de nuestro día a día, con todo aquello que nos rodea, nuestro entorno. Es decir, nos pueden influir las personas de las que nos rodeamos, cómo son, cómo se comportan con nosotros. Eso está en nuestra mano también, decidir si estamos con esas personas o no pasamos tiempo con esas personas. También nos van a influir, evidentemente, todo lo que inhalemos, ¿no? Todos los tóxicos que hay en el aire. Podemos también influir también a través de la comida, tanto con la buena comida como con los tóxicos que tomamos a través de la comida. Y luego, sobre todo, va a influir mucho el ejercicio, el sedentarismo, y ojo que también realizar demasiado ejercicio, si tienes cierto tipo de genes, también te puede causar problemas. Como por ejemplo en mi caso, que debido a esta combinación genética no puedo realizar ejercicio como una persona normal. Y luego además yo añadiría el tema transgeneracional. Esto ya es cosa mía, metería aquí el tema de la espiritualidad. ¿En qué sentido? Pues que realmente ¿para qué estamos heredando ciertos genes de nuestros padres? Porque puede ser que nuestros hermanos hayan heredado otra carga genética, incluso otra carga epigenética. Entonces, en lugar de maldecir a nuestros ancestros, porque claro, pensamos que haber heredado ciertas cosas de nuestros padres, abuelos o lo que sea, es un fastidio. Y hablo, por ejemplo, del tema de las emociones. Por culpa de que mi abuelo no tenía nunca dinero, ahora resulta que yo he heredado esto y nunca tengo dinero, ¿no? Este tipo de cosas que parece que se nos repiten y que parece que efectivamente les ha pasado a alguno de nuestros antepasados, ¿no? Todos tenemos historias en la familia que parece que se repiten, ¿no? Bueno, pues no es mala suerte. Si lo hemos heredado es para algo. Entonces nos podemos preguntar, ¿para qué me sirve a mí haber heredado esto? Muchas veces son programas que se repiten simplemente por el hecho de la supervivencia y, como os decía, pues a día de hoy ya no es necesario. O sea, habría que reprogramarnos de alguna manera para hacerle entender a nuestro cuerpo que ya no es necesario para la supervivencia el hecho de perder el dinero, por ejemplo, en este caso. Pero también puede ser que hayamos heredado eso porque nos hemos venido a trabajar algo en concreto y eso nos va a ayudar. Independientemente de lo que sea, yo lo que sí que he aprendido es que la mejor forma de deshacer estos nudos, de deshacer esta epigenética transgeneracional, es aprender a ver ese programa que yo he heredado, aprender a verlo con los ojos del amor y no con los ojos de la culpa, el rechazo, simplemente aceptándolo, asumiéndolo, observándolo y poniendo conciencia sobre ello para, cambiarlo porque quizás sea un programa que ya no me sirva. Pero no es un proceso que se consiga cambiar de la noche a la mañana. No, ni siquiera las pastillas son mágicas. Muchas veces las pastillas, para que hagan su efecto, tienes que estar tomándolas varios años. Pues esto es igual. Se trata de aceptar y asumir con qué hemos nacido, aceptar y asumir que no es producto del azar, o al menos yo no lo veo así, y que lo mejor que podemos hacer es preguntarnos ¿para qué me sirve a mí haber heredado estos programas, estos genes que me están haciendo vivir esta vida en concreto? En mi caso yo tengo mal el gen que produce la enzima MTHFR. Esto sonará chino, pero así a grosso modo lo que viene a decir es que esto lo que genera es una intolerancia al esfuerzo. Es decir, que tu cuerpo ha nacido básicamente para estar tumbado en el sofá viendo Netflix. Sí, ahí donde me veis, efectivamente mi cuerpo ha nacido para eso. Y todo lo que sea salirme de ahí me genera una intolerancia, me genera un cansancio extremo, fatiga, intoxicación, no logro sacar el estrés oxidativo. O sea, realmente todo lo que sea más allá de eso es forzar a la máquina e intoxicarla. Claro, mi mente, sin embargo, va a 1000 por hora y me pide hacer muchas actividades. Me pide hacer deporte, hacer el canal de YouTube. Bueno, los que me conocéis más sabéis que me he metido en 1000 cosas porque mi mente tiene esa capacidad. Pero mi cuerpo fisiológicamente no está hecho para eso, y mucho menos con este defecto genético que no estaba supliendo con epigenética. Ahora que ya sé lo que tengo y puedo tomar estas vitaminas, ahora podré funcionar de una manera más normal. Digo más normal porque nunca vas a poder suplir al 100% ese fallo genético. Pero claro, yo me pregunto, ¿para qué he nacido con esos genes? ¿Para qué he elegido esa combinación de alelos? A lo mejor lo he heredado simplemente para que tenga una vida más contemplativa, para que tenga una vida más tranquila, para que tenga una vida más de menos estar afuera haciendo y más estar adentro mirando o observando el mundo. Y ese puede ser un camino para el autoconocimiento, para entender realmente quién eres
y no quién crees que eres. Así que la genética a mí me parece una herramienta maravillosa. Primero, para autoconocerse, no solo a nivel fisiológico, sino a nivel conductual o incluso para preguntarse cosas como ¿para qué he heredado yo esto? Y también sirve para comprender y conocer mejor a los demás. Es una herramienta que nos va a servir para tener más empatía y mejores relaciones con los demás. Hay muchas empresas que se dedican a hacer los análisis genéticos, incluso podéis profundizar mucho más como yo lo he hecho. Si queréis abajo os voy a dejar cuál es el test genético que me he hecho yo. Ese viene muy completo, muy completo, porque sobre todo para la gente que no quiere indagar mucho, no quiere investigar o no entiende mucho, bueno, pues ya te viene más o menos descrito lo que es cada gen, más o menos. Hay algunos que no profundizan mucho, pero te vienen descrito lo que es cada gen, puedes llegar a ver, ¿no? Cosas como si te sienta bien el café o no, o si tienes cierta predisposición a ciertas enfermedades o lo que sea. También puedes ver tus ancestros, de dónde vienen, tus orígenes, si vienen de Asia, vienen de Europa, vienen de donde sea. Pero si quisieras profundizar más o tener más datos concretos de qué es lo que te pasa en cada uno de los genes, lo ideal es que elijas la empresa que elijas. Os dejaré abajo también una de las más conocidas, que es 23andMe. En esas empresas lo que sí que puedes hacer es descargarte los archivos en crudo, que se llama, ¿vale? Entonces te bajarías toda la secuencia entera de tu genoma, prácticamente no entera, porque depende de qué empresa te la va a dar entera o no, o siempre va a faltar algún dato en alguna, ¿no? Entonces, una vez que te descargas esa secuencia, la puedes subir a otras plataformas que te van a explicar mejor. De hecho, yo he encontrado una plataforma que me ha resultado súper útil y os voy a dejar por aquí abajo la web, que aunque está en inglés, la podéis ir traduciendo poco a poco. Le podéis subir vuestros datos en crudo o incluso podéis consultar esta página, como ya os he dicho, sin necesidad de subir vuestros datos, que para subirlos hace falta pagar. Pero puedes consultar lo que significa cada gen y luego lo puedes buscar por tu cuenta. Es decir, voy a ver qué pasa con los oxalatos, a ver si los admito bien, o el café, o a ver qué tal me sientan los lácteos o tal. Entonces, en ese artículo puedes leer y buscar cuál es el gen que determina si te sientan bien o no. Copias ese número, te vas a tu archivo Excel donde tienes todos los datos de tu genoma, buscas y miras a ver qué combinación de alelos tienes. Y luego te vuelves otra vez a este blog y ahí puedes ver, según la combinación de alelos, si tienes, por ejemplo, mucha intolerancia a la lactosa, como es mi caso, o si tienes muy poca intolerancia a la lactosa. De hecho, voy a publicar un vídeo un poco más adelante donde os voy a mostrar esta web y os voy a mostrar casos curiosos de la genética, como por ejemplo, existen genes que determinan si tomar aspirina básicamente semanalmente nos puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de colon y así con un sinfín de cosas. Os voy a poner ahí ejemplos más prácticos para que podáis verlo y como además esa página web la tengo de pago, os voy a mostrar por dentro cuáles son las ventajas de cuando subes tus datos en crudo, porque no solamente es verlo ahí directamente, sin la necesidad de andar buscándolo en la lista, sino que además vais a poder ver como trucos de vida, ¿no? Cosas que puedes tomar, cosas que puedes hacer en tu día a día, pues para mejorar esa parte genética que a lo mejor no es tan buena así de entrada. Así que como verás, la genética no solo determina el color de los ojos, entre otras cosas, sino que nos determina cómo nos comportamos, lo que hemos heredado o no, incluso de actitudes o de conductas de nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres y demás. Y espero que esta herramienta os ayude a conoceros mejor, os ayude a entender mejor a los demás y nos ayude también pues, a llevar una vida mejor, tanto a nivel físico como emocional como mental. Así que si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale al like y si te gustan este tipo de cosas, suscríbete al canal Planeta Lab porque aquí te traigo mucho conocimiento para que tengas liderazgo personal. Nos vemos en el próximo vídeo.